Y primero nos presentamos. Sí, no, ya sé que primero hay que Después, presentar. bueno, yo voy a presentarlos y mis compañeros les van a hacer 3 preguntas y a usted las responde. Y ya sería todo. Bueno, perfecto, entonces presente. Hola, somos el equipo 1. Está conformado por Anuar, Nayeli y Carla y yo, Dafne. Estamos con el profesor. Ricardo Gamboa Ramírez. Bueno, nosotros nos tocó hablar sobre el tema de la NOA. Now. Now. Nos van a poner, ¿no? Pero vas muy bien. Bueno, yo quiero preguntar qué es la ruta de la NOA. Bueno, a ver. De la NAO. De Nao de China, sí. No es de Juan Gabriel. Bueno, yo para empezar, porque eso es parte de la presentación, soy profesor de tiempo completo del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, de la licenciatura en Historia. Bueno, pasando a la pregunta de, ¿cómo te llamas? Nayeli. Nayeli. Bueno, la ruta de la Nao de China se le llama al viaje que se hacía de Acapulco a las Filipinas, pero que tenía como característica fundamental que, sobre todo en el regreso, o sea, en aquella época existía el concepto del viaje y el tornaviaje. En el regreso, los galeones que formaban parte de la flota que venía de Filipinas no solamente traían productos de Filipinas, sino que también costeaban hacia China, hacia la factoría portuguesa que tenían los portugueses en el sur de China, Macao. Buscaba una serie de mercancías. ¿Cuáles eran las mercancías que se traían? Eran sobre todo especias, sobre todo la pimienta, que era muy valiosa. Se traían textiles, se piensa en términos generales que es seda, pero no solamente se traía seda, que sí se traía productos de seda, sino se traían muchos textiles estampados de algodón, porque eran productos muy apreciados allá. Se traían obviamente otros objetos, porcelana, madera, más bien cosas sobre todo de porcelana, y de aquí para allá se llevaban sobre todo herrajes, madera, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, originalmente esta ruta se establece en 1565, porque por las condiciones de la navegación, sobre todo las condiciones tecnológicas, pues hace falta viento. Entonces, lo que era muy importante para los navegantes, ya los españoles habían llegado a Filipinas desde el viaje de Magallanes y de Elcano a principios del siglo XVI, pero el chiste en esas épocas era encontrar no solamente la ida, sino el regreso, que esto tiene que ver con los vientos, las corrientes, etcétera, y ese regreso se encuentra en 1565. Extrañamente es el primer viaje que fue una empresa totalmente patrocinada por comerciantes de la Nueva España. Es un primer viaje que no sale de Acapulco, sino que sale de Barra de Navidad, en lo que hoy es el estado de Jalisco. Eso es la ruta de la Nao de China. Ahora, ya cuando se establece como una ruta comercial, obviamente el lugar de arribo es Acapulco. Y ya cuando fue evolucionando, bueno, cambió de la ruta, ¿qué se comerciaba? ¿Lo mismo o nada más? Sí, no, era básicamente, yo creo que sobre todo lo que tuvo una mayor impacto siempre de los productos que se traían eran tanto las especias, particularmente la pimienta, que era muy apreciada, y los textiles. Todavía hasta nuestros días en algunos archivos, sobre todo aquí en el Archivo General de la Nación, todavía quedan, han resistido el paso del tiempo, algunos muestrarios de las telas que se traían, porque en aquella época se traían fardos de mercancías, o sea, eran bultotes de mercancías, no crean que no traían así acomodado. Entonces quien compraba las mercancías, que eran los comerciantes del consulado de la Ciudad de México, necesitaban ver una muestra, no es que abrieran todo el fardo o el bulto de mercancías,
no sí necesitaban ver una muestra de lo que venía ahí, y generalmente lo que hacían eran muestrarios sobre todo de textiles. Y de contraparte también siempre se llevaba lo mismo, era sobre todo hierro. El hierro era muy apreciado sobre todo por los navegantes en Asia, en todo el mercado. O sea, aquí ustedes deben de considerar que el mercado mundial de esa época, el comercio, el mayor tráfico comercial se daba en el mercado asiático, no en el mercado americano. Si ustedes establecen una proporción, el mercado asiático, en el cual estaban presentes ingleses, holandeses, franceses, daneses, ellos sustituyeron en el siglo XVII a los primeros que estuvieron ahí, que fueron obviamente los portugueses y los españoles. Pero ahí se desenvolvían 2/3 partes del mercado del intercambio internacional, y en el mercado americano solamente una 1/3 parte. Por eso era tan importante. Entonces serían todos los países involucrados. Sí, sobre todo, o sea, el primer involucrado fue Portugal. Ajá. Que desde el siglo XV hace todo de una manera perfectamente calculada, desde la época de Enrique el Navegante, en 1415, hace todo perfectamente calculado para empezar a bordear las costas de África, hasta que en 1498 Vasco da Gama bordea el Cabo de Buena Esperanza, que entonces se llama el Cabo de las Tormentas, llegan al Océano Índico, llegan a la India, y el estilo de Portugal no era el de colonizar, sino era de establecer factorías. Muchas de esas factorías de Goa en la India o Macao en China, pues hasta el siglo XX siguieron siendo una especie de colonias portuguesas. Ya después Portugal tendrá colonias, pero a partir del siglo XVII los holandeses, los ingleses, los franceses y los daneses empiezan a desplazar del control del mercado asiático a los portugueses. Obviamente los portugueses también desplazaron a alguien. ¿A quién desplazaron? Desplazaron a los comerciantes árabes y a los comerciantes chinos y japoneses. Ok. ¿Y se sigue usando o...? No, ya no, o sea, bueno, se sigue usando como, si tú piensas en los aviones, pues sí, habría un profundo intercambio, sobre todo ahora que todo Asia ha tenido una proyección económica muy fuerte. Si quieres verlo así, pues todo el tráfico comercial que hay entre el mundo y el Asia, pues es un equivalente a esa extensión mercantil de los siglos XVI, XVII y XVIII. Pero ahora con métodos modernos, aunque los barcos siguen siendo muy importantes, ¿no? Pero ya con todos los sistemas modernos, ¿no? El puerto de Hong Kong pues es un gran puerto, ¿no? Yo creo que después de Hamburgo, si no me equivoco, es el segundo puerto más importante del mundo por la dimensión de sus operaciones. ¿Algo más quieren saber? No, pues eso sería todo. Bueno, muchas gracias. por el tiempo. No, gracias a ustedes por... Otro favorcito. ¿Nos podría prestar una credencial para tomarle una foto? ¿Por qué no les queda su profesor? ¿Qué le han hecho No, a él? porque es que dice que las antepasadas generaciones entrevistaban al tío, al papá. Entonces, nos tocó la generación. Ya cancela el video. ¿Ya? Ya, Estamos cotorreando bien a gusto. No, no digas eso. Ey, por espera la luz. favor. Estamos haciendo trabajo Ya. escolar. Ya está ahí. Muchas gracias. Ándele.